Muy buenos días para todos y para todas. Sean ustedes bienvenidos al cuarto encuentro mensual del presente año. El reto organizacional está en la obtención de los resultados con una mayor eficiencia. Cambios rápidos en la economía global y la disponibilidad de la tecnología y la información han dado lugar a cambios dramáticos en la estructura organizativa, empresarial y en la forma de trabajar. El trabajo se ha convertido en algo más global y más dependiente de la información y la tecnología, que requiere más colaboración a través de una fuerza de trabajo geográficamente dispersa. Para ser aún más productivos en este entorno, se deberá construir nuevas habilidades y competencias, así como diferentes maneras de realizar el trabajo. La economía global es menos estable, la tecnología está evolucionando en un ritmo vertiginoso y los canales de información y comunicación se han convertido en omnipresentes. Para abordar este tema, nos acompaña el doctor Antonio Pastor, vicepresidente para Latinoamérica, España, Italia y Portugal de Global English. Experto en tecnología, formación virtual y estrategias globales para el desarrollo de las competencias que impacten el desempeño. Anteriormente, fue director de Skillsoft en Latinoamérica y sur de Europa, entre otras responsabilidades. Es egresado de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Connecticut. Le damos la bienvenida al doctor Antonio Pastor. Buenos días. Bueno, en primer lugar, pues quiero dar las gracias a todo el equipo de Escort por la invitación de estar aquí con ustedes esta mañana y en particular a Margarita por la invitación de poder compartir con ustedes pues algunas reflexiones en este tema, ¿no? También estoy muy feliz de poder estar de vuelta aquí en Medellín después de 3 años más o menos, aunque me está costando un poquito acostumbrarme a la tendencia aquí de madrugar. Entonces, aunque tengo un nombre muy español, tengo una pinta bastante español, yo nací en Estados Unidos y entonces mi español no es lo que debe de ser, entonces les pido un poco de paciencia con mi español, pero si prefieren que hablo en inglés, pues bienvenida, ¿no? Bueno, entonces hoy en este tema pues voy a compartir con todos pues algunos ideas o tendencias que se está observando dentro del mercado corporativo con respecto al desempeño y en el tema laboral, ¿no? Y parte de mis comentarios pues vienen de mi propia experiencia, pero también mucho se basa en un informe que se acaba de publicar por el Corporate Executive Board, que es una empresa que se dedica a hacer investigaciones en muchas cosas relacionadas con el mundo corporativo y en particular en temas relacionados con Learning and Development, ¿no? Entonces, para que tienen referencia de dónde viene pues, parte de esta información, ¿no? Entonces, sí, puedes pasar. Gracias. Entonces, para poner un poco en contexto lo que está ocurriendo en el mundo corporativo actualmente, ¿no? Que un poco el reto que todas las empresas están enfocados
ahorita, ¿no? Es de qué manera impulsar crecimiento dentro de un entorno global en el cual el crecimiento del mercado global pues sea un poco limitado, ¿no? Hay mercados que están creciendo a un ritmo bastante acelerado como China, etcétera, pero en general pues mercado global, economía global está en una época en la cual el crecimiento es bastante limitado, ¿no? Y la fórmula que muchas empresas, la fórmula obvio, ¿no? que algunos están llamando crecimiento inteligente, intelligent growth, ¿no? Está basado en un principio básico de crecer top line revenue a la vez de poder gestionar mejor los costos, reducir costos. Pero la realidad es que desde la crisis financiera de 2008-2009, ¿no? que solo hay como 30% de las empresas que forman parte del S&P 500 han sido capaces de lograr incrementos de revenues a la vez de reducción de costos, ¿no? Entonces, esta fórmula pues está siendo algo difícil para empresas lograr actualmente dentro del mercado. Entonces, muchas empresas están viendo como un factor fundamental en cómo logran sus objetivos, pues enfocar en aumentar la productividad de su fuerza laboral, ¿no? Y según una encuesta que el Corporate Executive Board ha hecho hace poco, ha publicado resultados hace poco, ¿no? En el cual han encuestado pues unos 1,500 ejecutivos de empresas de carácter Fortune 500, ese tipo de empresa, o Fortune 1000, ¿no? Que los ejecutivos creen, ¿no? que sí sus ingresos van a aumentar, que va a seguir una presión importante en el tema de costos, pero no vean que van a incrementar su headcount, ¿no? Que no tienen planes de aumentar pues el número de empleados que tienen, ¿no? Entonces están sumamente enfocados, basado en esta encuesta, en enfocar en aumentos en productividad de su gente para lograr los objetivos que tienen dentro de su negocio, ¿no? Y también según esta encuesta, estos ejecutivos pues tienen tienen la percepción de que solo 30% de sus empleados actualmente están trabajando a un nivel, ¿cómo se dice?, de alta desempeño, alta productividad. Entonces los ejecutivos piensan que hay mucho beneficio, mucho posibilidades dentro de su propio plantillas de aumentar la productividad, ¿no? La próxima, gracias. Pero el entorno de trabajo pues está cambiando, ¿no? De manera dramática, y Daniela pues hizo referencia a alguna de estas cosas en la introducción, ¿no? Y los cambios en la economía global y la disposición de la tecnología e información es lo que está teniendo un impacto importante en estos cambios dramáticos dentro del entorno de trabajo. Y aquí en Colombia en particular, pues con la apertura hacia afuera, ¿no? Con el tratado libre con Estados Unidos y otros que ya se han establecido y otros que se están negociando, ¿no? Que esta tendencia hacia un trabajo que sea cada día más global, ¿no? Aunque si estamos hablando de una empresa local de 100 personas o una multinacional aquí en Colombia, ¿no? Que cada vez pues empresas tienen que tener pues una
competencia de actuar dentro de la economía global, ¿no? Y también cada día más pues estamos requiriendo que nuestros empleados pues que entienden mejor y sean más capaces de sacar provecho de la disponibilidad de información y la tecnología para desempeñar sus funciones, ¿no? Y otro tema que sí está cambiando de manera dramáticamente es todo el enfoque en el estilo de trabajo, el estilo de toma de decisiones, en el cual pues se está creando pues un modelo o una forma de trabajar que depende mucho más en todo lo que tiene que ver con colaboración, trabajo en equipos, etcétera, ¿no? Entonces, en general, pues el entorno de trabajo pues, se ha convertido a ser un entorno mucho más complejo para todos, ¿no? De lo que era 5 o 10 años atrás, ¿no? Y son elementos importantes tomar en mente, ¿no? Cuando empiezan a pensar en las distintas estrategias que están considerando para desarrollar sus estrategias de desarrollo dentro de la organización. Entonces, para lograr un crecimiento rentable, ¿no? que algunas de las conclusiones que este informe de Corporate Executive Board está presentando, está proponiendo, ¿no? Son que las empresas tienen que comprender los cambios más importantes que tienen lugar en el nuevo entorno de trabajo, entender las implicaciones para el desempeño del empleado y la productividad, ¿no? Que tienen que identificar las habilidades necesarias y nuevas competencias para que los empleados sean más productivos y determinar la mejor manera de adquirir dichas habilidades rápidamente a través de la fuerza de trabajo y enfocar la gestión y inversión en tecnología para permitir un alto rendimiento. Y dentro de este estudio que el Corporate Executive Board ha hecho, ¿no? que han identificado pues, unas tendencias importantes que se están viendo en cuanto a lo que está ocurriendo dentro del entorno de trabajo y cómo empresas están funcionando, ¿no? Y se puede caracterizarlos en tres elementos genéricos, ¿no? Uno, con respecto a los cambios organizacionales, ¿no? Frecuentes, ¿no? Que la velocidad con la cual empresas están cambiando estructuras, cambiando estrategias, etcétera, ¿no? Introduciendo productos, pues se está incrementando, ¿no? Gracias. La otra es la tendencia en la cual que el trabajo está convirtiendo a ser un trabajo mucho más interdependiente, ¿no? Para lograr objetivos, ¿no? Que no tanto gente puede trabajar de manera muy aislada, ¿no? Pero la interdependencia no solo es una interdependencia interna, pero también una interdependencia exterior con partners, con socios, etcétera, ¿no? Entonces esto es una fuerte tendencia, ¿no? Y el aumento de knowledge work, ¿no? Que cada día, pues, aunque nosotros el tipo de trabajo que estamos haciendo, no solo en puestos más bien administrativos, ejecutivos, pero incluso en trabajos que mejor piensas que es mucho más blue collar, ¿no? Se está convirtiendo a ser un trabajo que requiere pues mucho más knowledge, ¿no? Incluso
un mecánico que trabaja en Avianca, ¿no? Que el cantidad de conocimientos que él necesita para llevar a cabo su trabajo está incrementando a un nivel importante, ¿no? Y todos estos elementos requiere que se va reconociéndolos y empezando a pensar, pues, de qué manera voy pensando en cómo armar, pues, las estrategias de desarrollo, etcétera, ¿no? Y voy a hablar un poco en más detalle sobre estos tres elementos, ¿no? Entonces, con los cambios organizacionales, ¿no? Si puedes pasar, gracias. Y de nuevo, algunas de estas estadísticas vienen de ese informe de Corporate Executive Board, que en los últimos 3 años, el 63% de los trabajadores que se han encuestado, y han encuestado como 20,000 por ahí, dentro de empresas de carácter global, ¿no? Reportan haber experimentado cambios frecuentes en los objetivos de la organización, ¿no? 81% están experimentando un cambio significativo en la organización, y cada año desde 2009, 50% de los empleados están reportando cambios significativos, ¿no? Y son cambios en la estructura, en los procesos, y las implicaciones con esto en cuanto a profesionales de desarrollo, de learning and development, ¿no? Es que los cambios y la ambigüedad harán descarrilar la productividad a menos que los administradores ayuden a los empleados a anticipar mejor, contextualizar, priorizar y responder a cambios frecuentes en todos los niveles. En última instancia, haciendo más ágiles y aceptando el cambio, ¿no? Entonces, algo para considerar, ¿no? Con respecto a que el tendencia hacia un trabajo más interdependiente, ¿no? Dentro de esta encuesta que Corporate Executive Board ha hecho, que encontraron que 67% de los empleados, gracias, reportan un aumento en el trabajo que requiere la colaboración activa, ¿no? 57% en los números de colaboradores que trabajan, con lo cual tienen que trabajar, que están en otros lugares, ¿no? Geográficamente, ¿no? 60% de los empleados están reportando que tienen que trabajar con 10 o más colegas día a día, ¿no? Para llevar a cabo sus responsabilidades, ¿no? Y 65% están reportando que deben de gestionar con grupos de interés externos, ¿no? Para llevar a cabo, trabajando con partners, etcétera, ¿no? Entonces el nivel de interdependencia ha aumentado mucho, y entonces la implicación con respecto a esto para nosotros, ¿no? es que la colaboración no se producirá a menos que la organización permitan y fomentan redes de trabajos más amplias y la conexión entre empleados según las necesidades, y proporcionando una directriz clara, incentivos, alineados, flujos de trabajo integrado y mejor tecnología. Con respecto al tema del trabajo de conocimiento, ¿no? Que el trabajo con datos y con información, ¿no? que se ha convertido a ser, pues, un elemento súper importante en los trabajos que ocurre dentro de nuestras empresas, ¿no? Y aunque las definiciones varían, cada vez más empleados son trabajadores de conocimiento. Cualquiera que recopila, administra, usa, analiza y toma decisiones utilizando la información como una parte principal de su trabajo del día a día. Y pasando a la próxima lámina, ¿no? que la implicación sobre esto es que
ya que el trabajo del conocimiento requiere tanto un fácil acceso a la información adecuada y efectiva toma de decisiones con esta información. Las organizaciones deben asegurarse de que los empleados tengan los conocimientos adecuados y habilidades para utilizar la tecnología avanzada de la información efectivamente en sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos quiénes son los empleados de alto desempeño en este nuevo entorno? ¿Y qué habilidades y comportamientos van a diferenciar a los empleados más productivos? Y perdona el inglés aquí, que estuve trabajando esta noche y no tuve tiempo de traducir algunas láminas, ¿no? Pero algunas de las características de high performers o gente con un alto desempeño en el trabajo, ¿no? que son primero pues una facilidad de adaptar a cambios, ¿no? Y es gente que tienen esta característica, ¿no? Suelen tener la capacidad de utilizar los conocimientos de la organización y de su propio rol de una manera muy ágil, ¿no? Para adaptar a estos cambios frecuentes que están ocurriendo dentro de nuestras organizaciones, ¿no? También se está viendo que los empleados de alto desempeño también son gente que tienen una alta capacidad de realmente colaborar, ¿no? Que tienen la capacidad de trabajar muy bien con sus colegas, con sus partners, etcétera, ¿no? Que tienen las habilidades de trabajar en equipo, de tener un rol de liderazgo en los equipos, ¿no? Y poder trabajar con gente de distintas partes de la organización de una manera muy efectiva, ¿no? Y también otra característica clave en la gente que tiene una capacidad de alto desempeño son gente que tiene una capacidad de poder aplicar judgment, tomar decisiones, ¿no? Pero basado en una dependencia muy analítica de datos, de información, ¿no? Entonces se está viendo que estos son algunos de los core características del tipo de persona que va a poder tener pues un rol y con un alto desempeño dentro de este entorno nuevo que estamos viviendo en las empresas, ¿no? Y en cuanto a habilidades, ¿no? que esto también pues viene del Corporate Executive Board, ¿no? Que ellos han identificado pues unos 10 habilidades claves para este entorno nuevo dentro de las empresas en el cual se puede esperar impulsar pues ese tipo de aumento de productividad que los ejecutivos están esperando de su gente, ¿no? Que temas de prioritization, ¿no? Temas de trabajo en equipo, conocimientos organizational, conocimientos, ¿no? La habilidad de resolver problemas, ¿no? Conocimientos de sí mismos, sus habilidades, sus puntos fuertes, débiles, ¿no? Proactividad, la capacidad de influir, poder tomar decisiones basado en información, ¿no? Y agilidad de aprendizaje, ¿no? De poder estar constantemente aprendiendo nuevas cosas, etcétera, ¿no? Y la experiencia técnica. ¿Hay una pregunta? No, okay. Entonces, ¿cómo se va creando pues un entorno en el cual pues se puede esperar un alto desempeño de sus empleados, ¿no? Y voy a mencionar pues 4 aquí. El primero pues es el concepto de focus and communicate, ¿no? De enfocar y comunicar.
pero comunicar, asegurar que hay una comunicación constante sobre los elementos macro de la empresa, las estrategias, ¿no? Y que hay un entendimiento consistente dentro de la plantilla con respecto a los objetivos de la organización y cuáles son los elementos esenciales para los empleados poder participar en contribuir hacia esos objetivos de la empresa, ¿no? Y todo esto para que los empleados, cuando empiezan a ver los cambios, pues tienen el contexto, ¿no? Bien asimilado, ¿no? en su mente, y eso facilita pues la agilidad de poder aceptar y hacer los cambios necesarios en su rol, comportamiento, etcétera, para ayudar a la empresa a gestionar esos tipos de cambios, ¿no? El segundo concepto es el concepto de empower, que creo que la palabra sería empoderar, ¿no? Que decisiones pueden ocurrir a un nivel más cercano a un nivel más bajo dentro de la organización, ¿no? Facilitando a la gente pues las herramientas de información, etcétera, que le permite a tomar esas decisiones, ¿no? Y que no hay demasiado, ¿cómo se dice? Hierarchy, ¿no? en la toma de decisiones, porque eso simplemente va a detener pues el aumento de productividad que los ejecutivos están esperando en su gente, ¿no? Para hacer eso, pues es muy importante pensar en de qué manera se puede ir haciendo o empujando o facilitando hacia los empleados que tienen acceso a la información que es relevante para ellos tomar decisiones, actuar y llevar a cabo sus roles, ¿no? En vez de tener pues un modelo en el cual el empleado tiene que seguir pues algunas escalas para obtener esa información, ¿no? Entonces es otro elemento importante en crear el entorno para una organización de alto desempeño, ¿no? Y el concepto de collaboration aquí pues es el concepto de en vez de simplemente crear un entorno en el cual pues sabes que se premia collaboration por collaboration, se está recomendando que se intente estructurar la forma en la cual collaboration está ocurriendo dentro de la empresa de tal manera que va apoyando los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces estos son ¿cómo se dice? Algunas ideas, alguna información que quería compartir con todos, ¿no? Espero que le ha servido en algo. Pero también quiero mencionar que este informe sobre el cual he sacado algo de esta información del Corporate Executive Board, que es un informe mucho más extensa, ¿no? Y que si alguien tiene interés en poder verlo y tener una copia de ella, por favor, estoy feliz de compartirlo contigo. Solo tienes que pedirme eso y con mucho gusto les facilito ese informe, ¿no? Y con eso quiero abrirlo a preguntas. Sí. En la presentación se mencionaba la necesidad de desarrollar, digamos, 10 competencias o 10 habilidades, y me gustaría preguntarle cómo
digamos, desde su experiencia personal, que ha estado metido en el mundo de la tecnología, cómo hay casos o cómo se puede desde la tecnología hacer el desarrollo de todo ese tipo de habilidades. Si puedes, por favor, en la presentación, aquí donde se dice priorizar, trabajo en equipo, un poco de toda esa visión global e internacional que tienes, cómo nos puedes compartir, cómo desde la tecnología se pueden articular proyectos que le ayuden a las áreas de gestión humana a desarrollar todo esto en una organización. Entonces, no sé si escuché eso bien, pero estás preguntando de qué manera se puede aplicar tecnología para ayudar con el desempeño de alguno de estos. Right. Bueno, por ejemplo, voy a hablar sobre un ejemplo, ¿no? Como trabajo en equipo, ¿no? Que lo que estamos viendo en nuestro trabajo es dentro de las empresas globales, ¿no? Que hay un fuerte enfoque en desarrollar pues, habilidades de trabajo en equipo y por el hecho de que las estructuras de las grandes empresas globales no está cambiando hacia pues equipos de trabajo que incluye gente de distintos países, etcétera, ¿no? Que el tipo de colaboración que tiene que ocurrir y el tipo de forma en la cual la gente tiene que trabajar en equipo pues está convirtiendo a ser más y más en un formato virtual, ¿no? En el cual ahí es obvio pues el papel que tecnología puede tener con respecto al desarrollar ese tipo de habilidad, ¿no? Con tecnologías que permite pues ese tipo de colaboración de equipo a través de herramientas, ¿no? Como Yammer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás. Gracias. Bienvenido a Medellín. Gracias. Percibimos en las empresas hoy una población trabajadora cada vez más preocupada por el para qué del trabajo. Perdón, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué trabajar? Son personas que se preocupan o piensan en función de su felicidad, piensan en lograr la felicidad o piensan en qué tipo de empresa trabajo. ¿Es una empresa que protege el medio ambiente? ¿Es una empresa que realmente se preocupa por un bienestar global? Yo quiero preguntarle si en la lectura que hizo del informe encontró algo alrededor del tema o cómo lo ve desde su experiencia laboral. No escuché bien la pregunta. Estás preguntando qué papel tiene en el desempeño de los empleados, pues el sentido que tienen con respecto al bien que la empresa está haciendo para la sociedad, etcétera. Exacto. Okay. Yo creo que es sumamente importante, ¿no? Yo creo que obviamente, pues, si alguien está en una situación en la cual, pues, tienen fe en lo que su organización está haciendo, pues, y crean en ello, ¿no? Que eso tiene un impacto sumamente importante en todo el concepto de engagement, ¿no? Que en el compromiso que el individuo va a tener para hacer el esfuerzo necesario para contribuir sus habilidades, etcétera, al objetivos de esa organización, ¿no? Y con engagement sueles lograr, si tienes high engagement por parte del empleado, pues sueles lograr pues un alto nivel de rendimiento, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente importante que el empleado pues tiene
como se dice, un compromiso y cree en lo que la empresa está haciendo. No sé si eso si me explico. ¿Sí? Buenos días. En este momento que hay tantas fusiones y que eso implica unos cambios culturales tan grandes para las organizaciones que se fusionan, ¿cómo se maneja todo este tema de desempeño en esos procesos? Porque finalmente es unir una, dos más empresas que al final deben trabajar por un mismo propósito. ¿Cómo se maneja ese tema de desempeño? ¿Puedes repetirlo? No entendí bien, porque no puedo escuchar bien porque el sonido va por ahí. Entonces, O si alguien me ayuda y es interlocutor mío. Hoy en día, pues cada vez más hay fusiones entre las empresas. Se fusionan una con más de una organización a veces. Vale. Y eso implica unos cambios culturales muy grandes para las personas y para todos los equipos de trabajo. ¿Cómo se aplica este tema de desempeño en esas fusiones? Buena pregunta. Yo creo que dentro de eso, ¿no? que cuando existen estas fusiones, ¿no? que típicamente pues hay un gran esfuerzo que hay que lograr primero en cuanto intentando hacer que las culturas empiecen a entender entre ellos, etcétera, ¿no? y lograr que hay pues alignment, ¿no? entre las partes, ¿no? Con respecto a la estrategia, a los objetivos, etcétera, y que la gente sientan como parte de la nueva organización, ¿no? Entonces yo creo que eso suele ser pues el elemento más importante en el proceso de mergers, ¿no? A la hora de recursos humanos, ¿no? Pero después de eso yo creo que no veo que hay que salir mucho de alguno de estos conceptos en ese tipo de situación, ¿no? Porque creo que parte de estos cambios que organizaciones están viviendo son precisamente eso, mergers, acquisitions, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estos conceptos sirven en esa situación. Yo creo que lo importante es hacer que los que están siendo adquiridos o los que están entrando de nuevo, pues que hay un esfuerzo para lograr ese alignment de una manera bastante rápido para que puedas lograr pues el concepto de engagement y tener pues gente empezando a creer en esos cambios que están viviendo, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Buenos días. Dentro del informe se hablaba de la importancia de la información y los avances tecnológicos, ¿cierto? La pregunta mía va hacia el tema del empoderamiento, en cuanto a lograr el autodesempeño del empleado, ¿cierto? Creería yo que sería importante tener una práctica de autoliderazgo, pero entendiendo la importancia del manejo de la información, ¿cómo lograr canalizar el exceso de la misma? Lo siento, ¿lo podías repetir? Es que el sonido aquí es muy malo, no puedo oír muy bien lo que me estás preguntando. Ok. ¿Cómo se podría tratar de canalizar el exceso de la información para que repercuta de una manera positiva en el empoderamiento del empleado para el autodesempeño, el autocontrol? Entonces, si entiendo la pregunta, ¿de qué manera puedes, por el exceso de información que está disponible, cómo canalizarla? Sí, cómo puedes ayudar al empleado, pues, saber cómo filtrar qué es importante,
que no es importante, es lo que estás preguntando. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que es cierto que estamos expuestos a demasiada información a veces, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con la habilidad de prioritize, ¿no? De priorizar. Y eso creo que viene de desarrollar pues un entendimiento muy claro dentro de la fuerza de venta con respecto a cuáles los objetivos de la empresa y cuál es mi papel en apoyar esos objetivos. Y yo creo con un claro entendimiento sobre eso y cómo yo estoy aligned hacia esos objetivos, que yo puedo empezar a identificar qué información me sirve, qué información no me sirve, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con el concepto de tener bien comunicado los objetivos de la empresa y luego empezar a cascade down hacia los distintos departamentos y grupos a través de los gerentes, pues el papel de cada grupo en eso, para que la gente pues pueden distinguir entre qué me sirve y qué no me sirve en cuanto a información. Sí. Buenos días. Mi pregunta es en el sentido de pronto contrario, partiendo de que hoy las nuevas generaciones llegan a las organizaciones con mucho más conocimiento de tecnología y mucho más necesidad de la tecnología que lo que las mismas organizaciones les pueden ofrecer. ¿Cómo se pueden preparar o cómo se tienen que preparar las organizaciones para recibir estas nuevas generaciones? Sí. Estás hablando de los famosos millennials, ¿no? que los que nacieron con Google, ¿no? en su mano, ¿no? Entonces, eso es una muy buena pregunta y es todo un otro área de mucha discusión dentro del área de Learning and Development. Y hay algunos modelos, ¿no? de pensamiento que se están convirtiendo a ser más vista en cómo empresas están empezando a pensar y designing sus estrategias. Y eso es el concepto de 70-20-10. No sé si que conoces ese concepto, ¿no? Pero el concepto es el concepto de que dentro de cualquier organización, en el área de aprendizaje que ocurre, ¿no? que más o menos 10% ocurre de manera formal, ¿no? En el cual tú organizas un curso, mandas los empleados a un curso, le quitas de su trabajo para una hora, lo que sea, ¿no? 20% se refiere al tipo de aprendizaje que está ocurriendo de una manera más bien informal, ¿no? Que tengo una duda y voy a preguntar a mi colega, ¿no? O tengo una duda y voy a consultar con Google, ¿no? Y el 70% se refiere al concepto de aprendizaje on the job learning, ¿no? Que se va trabajando según se va haciendo, ¿no? Y estos millennials, ¿no? Los chicas jóvenes que están entrando en la fuerza laboral ahora, pues suelen ser mucho más cómodos, ¿no? Y su forma de haber aprendido, ¿no? Es mucho más enfocado en el 20 y el 70, no tanto en el 10, ¿no? En el formal, ¿no? Y entonces organizaciones tienen que adaptarse sus estrategias a esa realidad, ¿no? Entonces hay montones de
un gran movimiento en todo el sector de proveedores de servicios de educación corporativa, etcétera, que están empezando a salir con mobile apps y cosas así que tienen un apoyo no solo como se dice, instructivo o educativo, ¿no? Pero también dando apoyo en cuanto a herramientas que ayuda con ese proceso de informal y on-the-job training, ¿no? Entonces, pero es una área que muchas empresas están muy preocupados, ¿no? Porque es una generación que es bastante distinto en sus costumbres y formas de trabajar, etcétera, que muchos de nosotros estamos acostumbrados, ¿no? ¿Eso te ayuda? ¿Sí? Sí. Buenos días. Hola. Tengo dos preguntas para hacerle. La una es si los resultados de este estudio del que usted nos habla en este momento lo podemos encontrar en una versión en español. Creo que no. Okay. Bueno. Y lo otro es esas habilidades que usted nos plantea para los empleados de alto desempeño. Dentro del estudio se encuentran definidas esas habilidades a la luz pues como de la globalización y si usted conoce de un modelo de evaluación de desempeño donde se contemplen esas habilidades que usted nos plantea en este momento. La última parte de la pregunta, no. La primera parte, si está disponible el informe en español, pienso que no. Pero eso sí habla también de una habilidad que yo no puse aquí para no ser, como se dice, demasiado comercial, ¿no? Pero la habilidad actual en el mundo hoy, ¿no? Sabes, habilidad de inglés, ¿no? Que es cada día sumamente más importante, etcétera, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues sí. Yo tengo una pregunta. ¿Nos podrías ampliar cómo el inglés puede mejorar esas habilidades o cómo se trata como el inglés al mejorar el desempeño? O sea, ¿cómo la habilidad del inglés mejora el desempeño? ¿O bueno, qué visión sí. da? Bueno, si recuerdas algunas de las estadísticas aquí, ¿no? Por ejemplo, que 20%, los ejecutivos están pensando que tienen que tener un aumento en la productividad de su gente de 20% para lograr las metas, que vean que hay un porcentaje muy poco que están ya trabajando a niveles de máximo productividad, 29%, que consideran que la mitad de sus plantillas pues son knowledge workers, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo dentro de las empresas hoy día en cuanto a las inversiones que están haciendo en desarrollo de su gente. El otro día estuvimos con la gente de Avianca y ahí nos estaban comentando que incluso los mecánicos, ¿no? que ellos están recibiendo formación en cómo reparar el avión, etcétera, y los que están dándoles la formación llegan y lo dan en inglés, porque es como se dice, el standard, ¿no? Dentro de ese sector. Y como eso, hay muchos casos de eso, ¿no? Entonces nosotros pensamos que no solo el inglés es una habilidad importante en cuanto a poder tener un mejor productividad o mejor efectividad en el trabajo, particularmente en un contexto global, pero también estamos viendo que más y más empresas están empezando a reconocer que es una habilidad estratégico, y estratégico no tanto por ser inglés, por ser por la habilidad de inglés, pero más bien porque están viendo que
las inversiones que son sumamente más grandes que están haciendo en desarrollo en otras áreas que consideran mucho más core a su negocio, que están, ¿cómo se dice?, que la inversión es mal aprovechado porque la falta de conocimientos de inglés está haciendo que la gente no está entendiendo esas cosas de una manera profunda y pudiendo aplicar esos conocimientos hacia su labor. Entonces, más y más de nuestros clientes están viendo que es una... No vean la inversión en inglés tanto como una inversión en crear una habilidad de hablar inglés, pero como un elemento que va a hacer que las inversiones que están haciendo en otros elementos de desarrollo pueden maximizar esa inversión, ¿no? Entonces, Antonio, sí. aprovechando tu experiencia y ya que, digamos, entraste al mundo del inglés, quisiera preguntarte por 2 casos puntuales para que nos compartas tu experiencia desde esta visión de estas habilidades con 2 organizaciones. Una que puede ser IBM o Hewlett Packard a nivel mundial, cómo tienen proyectos globales que se han enfocado a través de esa competencia del inglés en ayudar en esto, y que nos compartas un poco la experiencia que tiene Global English con Ecopetrol en Colombia, desarrollando todo este tipo de habilidades. Gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? Podría hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero, bueno, hablando del caso de IBM, por ejemplo, ¿no? Que IBM pues es un enterprise, ¿no? Que es sumamente enfocado en knowledge industry, etcétera, ¿no? Y ellos tienen como se dice, requerimiento clave, ¿no? O claro, ¿no? En cuanto al desempeño de inglés para facilitar pues el logro de determinados objetivos, ¿no? Que con sus solution consultants, etcétera, ¿no? Que tienen contacto directamente con clientes, intentando captar business requirements y luego teniendo que comunicar esos a los dentro de los shared service delivery centers, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues y también tiene un gran requerimiento de trabajo en equipo, collaboration, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues el caso de IBM pues es un caso en el cual sabes que nuestra solución pues cuadra muy bien porque ellos tienen una dimensión de una escala muy grande que tienen que tratar en cuanto al desempeño de inglés para apoyar, pues por ejemplo, trabajo en equipo donde tiene gente en la India, en México, en Brasil, en distintos lugares que forman parte de un mismo equipo que están dando servicio a un cliente, ¿no? Entonces, y también nosotros tenemos algunos otros elementos que están específicamente orientados hacia el desempeño de habilidades de colaboración, ¿no? A través de algunos otros elementos, ¿no? Ecopetrol es un caso muy interesante, ¿no? Que Ecopetrol tiene una iniciativa de convertir la empresa a ser bilingüe, ¿no? Que es una iniciativa muy ambiciosa, ¿no? Porque ellos vean que ellos operan en un mercado global, ¿no? Que la tecnología sobre la cual dependen para sus operaciones, etcétera, que esos conocimientos son conocimientos a nivel mundial, etcétera. Y ellos han adoptado pues una estrategia muy interesante en el sentido de que ellos han implementado un proyecto en el cual pues están queriendo fomentar primero la conciencia dentro de la plantilla de que
ser bilingüe, ¿no? O tener habilidades en inglés, pues es fundamental en cómo la empresa va a funcionar o puede lograr sus objetivos. Entonces han montado todo un entorno virtual en inglés, en el cual pues hay artículos que estamos poblando ahí sobre el sector, que hay todo tipo de cosas ocurriendo, y un elemento pequeño pues es un elemento de aprendizaje de inglés, ¿no? Entonces, pero es un caso muy interesante. Si quieren saber, entrar en mucho detalle sobre eso, estamos dispuestos de hablar después de esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo a través de tu experiencia y de lo que nos dictaste hoy pudiéramos ir a nuestras empresas a hacer algo práctico de tu conferencia y de tu conocimiento? ¿Qué podríamos empezar a hacer para tu charla o tu conferencia tenga algo de impacto en nosotros hacia nuestra empresa? Bueno, yo creo que el primer paso es un paso de educar, ¿no? De educar pues los key stakeholders, ¿no? Que existen en la empresa, y buscar pues un apoyo ejecutivo, ¿no? Que yo creo que hay que primero lograr pues un consenso, que todos que tienen un papel en esto pues que empiecen a decir, sí, veo esto aquí en la empresa, ¿no? Y yo creo que eso es el elemento más práctico, y el primer paso que hay que tener es tener un consenso de que todos están de acuerdo que esta situación sí existe dentro de esta empresa, y sí tenemos que hacer algo, y sí deberíamos de verlo como una iniciativa estratégica y no pues algún otro, ¿sabes?, proyecto del año de desarrollo, ¿no? Entonces, sería mi recomendación, ¿no? Buscar ese consenso interno primero. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues quiero darles pues mis gracias de nuevo por su atención esta mañana, y si tienen cualquier otra pregunta, quieren hablar conmigo después, pues voy a estar por aquí, y con todo gusto pues hablamos. Gracias. Agradecemos al doctor Antonio Pastor por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Asimismo, agradecemos a todos por su asistencia y por su participación activa en los diferentes eventos que tiene Ascort. Esperamos contar con ustedes en un próximo evento, y esperamos que les haya gustado esta ponencia. También les recordamos que encima de sus puestos hay una postal o una iCard que cuenta con un bono de descuento del 5% para el Congreso Ascort, que se realizará los días mayo 28 y 29 de este año. Les deseamos a todos un feliz día. Los esperamos pronto.